Bien, a ver, el escritor inglés Chesterton tenía una definición que quizás calza sobre los momentos que estamos viviendo los argentinos. Fíjese que siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio en esta contradicción. El vínculo entre el destino y el capricho son elementales para el futuro del país. Javier Milei, presidente electo, lleva sobre su espalda el confrontar entre el lugar a donde quiere llevar al país y los berrinches de su idiosincrasia, en muchos casos inestable. Estos primeros pasos que ha dado y que hablábamos con Alfredo Blanco demuestran que las vacilaciones hieren los criterios de los principios de uniformidad y seguridad en las decisiones. Es cierto que hay que esperar el 10 de diciembre cuando abra las sesiones del Congreso con su discurso inaugural. Allí se va a ver cuántos pares son 3 botines. Si las leyes que promueve en ese instante, eso significa un nuevo Estado para un nuevo país, y si alinean con el discurso preelectoral. Por ahora, hay datos significativos que se escurren de esas alocuciones que tenía Javier Milei. Alfredo hablaba del tema de la dolarización y las dudas. La motosierra, por ahora, parece dejar en pie al Banco Central de la República Argentina, otra cosa que decíamos con Alfredo. Aunque es prematuro, Alfredo mencionaba el caso de Caputo, destinado precisamente a esto, LELIQ, el cepo, el déficit fiscal, tienen hasta ahora definiciones, yo diría, muy laxas. Hay vulnerabilidad en el manejo o desprolijidad de los nombres que se barajan, los que entran y los que salen. Entran y salen. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Emilio Campo, el caso de algunos otros integrantes del gabinete que promovía en su primer momento, Carlos Rodríguez, que se promovía en el primer momento de Javier Milei. Existe aquí entonces el ruido de un entramado político que sostiene el triunfo electoral de Milei. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ensalada de fracciones que empujaron su éxito y tienen hoy importancia fundamental. Y en este aspecto el equilibrio fundamental también y las transformaciones para ordenar la economía son exigentes. Se verá entonces cuánto compromiso habrá también en el Congreso para fortalecer esas decisiones que eventualmente se anuncian el 10 de diciembre. Allí juegan particularmente también los gobernadores y sus diputados y senadores luego de los anuncios de Milei sobre la obra pública, los recortes, por ejemplo. Y nace una pregunta, de todo lo que hizo en algún momento el destrozo, el genocidio, como decía Spachesi, Massa, ¿hay recursos para aguinaldos, para sueldos, luego de esa poda que realizó Sergio Massa? Es una incógnita. Milei sabe, y en esto lo charlábamos con Alfredo, que está metido en la casta, que tanto criticó. La rosca legislativa es un ejemplo, por ejemplo.
no podrá gobernar sin ella. Y sin que el efecto disruptivo que confronte con sus decisiones termine en rupturas que dificulten la gobernabilidad, que obvio es en lo que se apoya la oposición peronista, habida cuenta de la, yo diría, cuantía de la libertad avanza en el contexto legislativo. Es decir, no tienen mayoría, tienen 38 legisladores. Entonces no es fácil. El desastre kirchnerista de otra vez la herencia promete cerrar con cifras escandalosas. Es lo que debe explicitar Milei en su discurso inicial. Dicen los que saben, los rumores de pasillo, consejo de su socio, entre comillas, digo para algunas cosas, Mauricio Macri. Lo hablábamos con Alfredo. Porque a esta altura, donde los fantasmas del pasado los pretenden, yo diría, resucitar a los fascinerosos K, la CGT, la izquierda, requiere indudablemente del contraste de esa herencia, explicarla. El no hay plata figura como ese antecedente. No será fácil gobernar entre medidas de ajuste y el impacto inflacionario y recesivo de los primeros 6 meses de gobierno y quizás un poco más. Milei ganó por 12 puntos. Fue paliza. Pero reitero, la ensalada política de heridos, desengañados, hartos, no es tropa propia. Hay un 26% prestados. La lacra K, que guardó silencio durante 16 años y amenazó a un presidente que no asumió, es un dato. La pregunta es, ¿cuántos saldrán a defender su gobierno, el gobierno de Javier Milei? Y dejo para el final un párrafo aparte para los eventuales socios, entre comillas. Juntos por el Cambio implosionó. El PRO es una romería. La UCR es el cabaret de Boca. Dentro de la misma libertad no pueden evitarse los roces. El peronismo está partido, pero unido para hacer todo el daño que sea necesario y que se guardaron en épocas de la corrupción acá. Macri quiere a Ritondo en diputados. Milei quiere a Randazzo. Villarruel quiere defensa que pretende Petri. Señores, hay roces, hay roscas en el Congreso. Entonces, bienvenido a la casta, señor presidente. La casta no terminó, está funcionando a pleno. Hasta la semana que viene.